Muy buenas tardes a todos. Gracias, Cristina. Gracias a todos por estar aquí en este café virtual. Lamentablemente, de momento no Sí, lo ya hemos le estoy podido admitiendo. Justamente acaba de realizar de empezar forma el vicerrector presencial. a... Y en todo caso, lo que nos reúne aquí es el interés por ciertas temáticas, como la temática de hoy, que tiene un enorme impacto social, como es todo lo que tiene que ver con el deporte inclusivo y con todos los elementos y todos los esfuerzos de innovación que rodean a esta problemática. Eso es lo que nos congrega hoy, como decía, en este café, que no por ser virtual es menos interesante y dará lugar seguro a una mesa redonda de enorme interés que generará, como todos nuestros cafés, relaciones de innovación con fuerte impacto social. Hoy, para presentar la mesa, tenemos también al director de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, Fidel Rodríguez Batalla, que nos dará unas palabras de bienvenida. Y teníamos hace un Estoy. momentito, está nuestro decano de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de nuestra universidad, el profesor Manuel Álvaro. Entre los tres, como decía, presentaremos la mesa. A continuación, moderará el profesor Ariel Villagra Astudillo, del Departamento de Educación Física, Deporte y Motricidad de nuestra Facultad de Formación de Profesorado y Educación. Y hemos convocado también a otros profesores de otras universidades amigas, como es el profesor Alberto Sanz Serrano, del Departamento de Educación Física, Deporte y Motricidad Humana de la Facultad de Formación de Profesora de Educación de nuestra universidad, el profesor Raúl Reina Bahillo, del Departamento de Ciencias del Deporte de la Facultad de Ciencias Sociosanitarias de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que es también vicerrector de Inclusión, Sostenibilidad y Deportes de dicha universidad, a doña Raquel García Campillo, que es directora general a nivel Arquitectura Accesible y directora del proyecto Rugby Inclusivo del Club de Rugby Alcobendas, y finalmente el profesor Javier Pérez Tejero, del Departamento de Salud y Rendimiento Humano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, INEF, de la Universidad Politécnica de Madrid, y además es director de la cátedra Fundación Sanitas de Estudios sobre Deporte Inclusivo. Como veis todos, pues un elenco muy importante, y que nuestro gran experto, el profesor Ariel Villagra, pues moderará. Así que sin más dilación, doy paso al decano para que también nos dirija unas palabras de bienvenida. Cuando quieras, Manuel. Pues muchas gracias, vicerrector. Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidas a este café que, como le digo muchas veces al vicerrector, espero que dentro de poco no sea virtual, sea un café en analógico, porque aparte de que su contenido pues, siempre es muy interesante, pues echamos un poquito de menos el contacto personal. Yo voy a ser muy breve. He de deciros que tengo que ocuparme de cuestiones propias de mi cargo, pero no quería dejar de venir a saludaros. Desde luego, estando con nuestro colega y amigo Ariel, pues todo va a ir fenomenal. Hace mucho, bueno, hace unas semanas me crucé por un pasillo, creo, con Ariel, y ahora cada vez que nos vemos con algún amigo o amiga, pues es una alegría. Y lo único que sí que quisiera decir es que pues todos ustedes saben que para nosotros en nuestra facultad y para la Universidad Autónoma todo lo que tiene que ver con la inclusión es muy importante. En nuestra facultad, por dedicarnos a lo que nos dedicamos, es especialmente importante, y que yo me siento especialmente orgulloso del equipo de compañeros y compañeras que tenemos en la facultad ocupándose de algo tan importante como es el deporte inclusivo. Yo he aprendido mucho. De ellos he aprendido que una cosa es el deporte paralímpico y otra diferente y fundamental es el deporte inclusivo. Así que yo estoy seguro que pues
debate de hoy pues va a ser, o la charla de hoy va a ser muy interesante. Como digo, me tengo que ocupar de cuestiones que no puedo dejar, pero voy a intentar colarme poquito a poco y a ver si llego al final del debate. Y lo único que quería decir, por supuesto que ya he dicho que doy la bienvenida a todos los ponentes, compañeros y compañeras de la Autónoma o de fuera de nuestra universidad, es que cada vez que me cruzo con Raquel, es decir, recuerdo una de la época más bonita de mi vida como padre y desde luego de mis hijos, que fueron los muchos años que jugaron al rugby en el Alcobendas. Y para mí, pues siempre es muy entrañable recordar ese periodo, y dice mucho que un club como ese, ¿no? El club en el que han jugado mis hijos, pues tenga tanto interés por el rugby inclusivo, que es un deporte estupendo. Así que nada, muchas gracias por haber accedido a la invitación de la Fundación y del vicerrector, y espero en el próximo café portarme mejor, porque como va a ser en analógico no me voy a poder ir sin tomármelo. Ya sabe, Fidel y Javier ya saben que me gusta el café, ya les haré algunas sugerencias al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, decano. Si te parece, lo que podemos hacer adicionalmente es acumular cafés, y cuando quedemos para ese café analógico, pues nos tomaremos los varios que tengamos pendientes. Bueno, mejor poco a poco. Un fuerte abrazo, Manuel. A Cuando vosotros. quieras, Fidel. Pues por mi parte, nada, daros la bienvenida a este Café de la Innovación una vez más, hoy con deporte inclusivo. Yo creo que el esfuerzo que ha hecho la Universidad Autónoma durante tantos años trabajando en este área, hoy se va a ver también reflejado también en la red que han creado los distintos profesores que llevan trabajando en este tema tanto tiempo. Y desde la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid solo hacemos aquello que la Universidad Autónoma nos pide, ¿no? Que demos la posibilidad, ¿no?, a todo el profesorado de la universidad a desplegar sus capacidades científico-técnicas, artísticas y culturales, para que realmente la universidad sea una universidad abierta a la sociedad, ¿no? Inclusiva en todos los sentidos, tanto hacia adentro y hacia afuera, que nosotros también queremos incluirnos en la sociedad en todos los matices, porque realmente creemos que podemos ser útiles. Este es un proyecto, como ha dicho muy bien el vicerrector, promovido por el Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y Tecnología, y apoyado desde la Comunidad de Madrid, concretamente desde la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación, que nos permite parcialmente con su apoyo poder hacer este proyecto. Y yo creo que, en resumen, ya cerramos los cafés de este año. Pues haciendo un resumen, yo creo que un balance muy positivo, donde con todas las facultades, todas las áreas del saber hemos trabajado de forma conjunta, el vicerrectorado y la fundación, para, bueno, pues que entre todos ser capaces de abrir a la universidad también a la sociedad, y con ello poder poco a poco tener pues mayor actividad, ¿no? Y una actividad pues que sea útil, ¿no? Al final, estos retos de alto impacto que decíamos hace unos años cuando creamos estos cafés, pues poco a poco lo vamos logrando, y es un placer. Les deseo a todos ustedes que tengan una muy buena tarde en debate, un debate universitario, constructivo, de generación de conocimiento, y sobre todo que sea aplicado para, al final, todas esas personas que trabajamos por y para ellas, como son las personas que tenemos que ir incluyendo que cada día. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchísimas gracias, Fidel. De nuevo, decano Fidel, muchísimas gracias por vuestras palabras. Y ya sin mayor dilación, damos paso al profesor Villagra, a Ariel, para que cuando tengas a bien, pues introduzcas y moderes e intervengas en la mesa, cuando quieras. Muchísimas gracias. Lo primero, agradecer al señor vicerrector, al señor director general de la Fundación de la UAN y a nuestro decano por sus palabras. Agradecerle porque verdaderamente este es un evento que me llena de satisfacción por muchos motivos. La Universidad Autónoma reconoce el trabajo que estamos haciendo muchos en la Facultad de Formación del Profesorado, pero fundamentalmente, y en este caso, en este café de amigos, estar acompañado por 4 profesionales que verdaderamente han trabajado el deporte inclusivo de hace mucho tiempo, y de qué manera, como lo vamos a poder apreciar en este café. Puesto que tanto Raúl como Javier los conocí muy jóvenes,
La dificultad de todo esto, señor vicerrector, decano, es que uno se va haciendo mayor, porque yo recuerdo a estos jóvenes cuando eran estudiantes y cuando salían de allí de la facultad a hacer su doctorado, luego marchando por Europa, luego regresando. Hoy uno es vicerrector, es catedrático, el otro es el director de una cátedra como es la que va a presentar hoy Javier. Alberto Sanz, que le conozco también muy jovencito, recorriendo toda España y algunos países europeos a través de Special Olympic, y por supuesto en los últimos años con Raquel García acompañándola casi durante 4 años en una transformación de un club a través del modelo inclusivo. Como puede imaginar, entonces para mí es un día de celebración ver a todos estos amigos y grandísimos profesionales que han hecho del deporte inclusivo lo que es hoy en nuestro país y por supuesto en otros donde tiene gran incidencia, gran influencia, gran impacto lo que se está haciendo desde España, cada uno en su lugar. Por lo tanto, sin más, yo creo que vamos a comenzar ahora mismo con nuestro primer invitado para poder hablar con ello, el profesor Raúl Reina, mi amigo Raúl Reina de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Cuando pueda, pues estará en línea con nosotros. Hola Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? Bueno, te han presentado un placer enorme, como sabes, como bien sabes, y disfrutando de tu presencia y muchas veces de tu compañía, aunque ahora sea de la manera en que lo estamos haciendo. Raúl, vamos a comenzar contigo y podríamos estar toda la tarde solamente hablando contigo en todo el proceso y cómo ha ido tu vida profesional con esa vocación y esa pasión hacia el deporte adaptado y el deporte inclusivo. Pero como tenemos que ajustarnos, ¿verdad?, a lo que es en este café, me gustaría que hablemos de algo muy concreto que has llevado a cabo, que has sido el director de un proyecto titulado Práctica Deportiva de Universitarios con Discapacidad. Barreras, digamos, factores facilitadores y empleabilidad. Si he leído bien y si estoy bien informado, ha sido un proyecto financiado por Fundación 11 y por el Fondo Social Europeo. ¿Nos podrías contar a nosotros cómo surgió esa idea y cómo la has llevado a cabo? Bueno, lo primero, muchísimas gracias, Ariel, por la presentación. Gracias a la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Amiga. Colaboro allí con un máster y la verdad es que, aunque nos tomemos el café en la distancia, ojalá podamos coincidir en breve. Así que muchísimas gracias por la invitación. Pues mira, el proyecto surgió en el año 2016. Yo en el 2013 estaba bueno, realmente en el 2009 empecé como vicedecano del grado de Ciencia de la Actividad Física y el Deporte en nuestra facultad. Y coincidió en esa época pues, que tuvimos varios estudiantes con discapacidad, uno de ellos con ceguera completa. Yo en ese momento además era profe de voleibol, a pesar de mi estatura. Y claro, suponía cierto reto a la hora de poder incluir efectivamente, sin caer en la solución, como te plantean algunos compañeros, pues no puede cursar la asignatura, no puede cursar determinados contenidos y por lo tanto no puede adquirir ciertas competencias. Entonces te planteabas conceptos como el diseño universal de aprendizaje, te cuestionabas determinados aspectos que implicaba cierta transformación en el contexto universitario, que al fin y al cabo, una vez que unes 11 familia, profesorado, acaba funcionando. ¿Qué pasó un poquito más tarde, en el 2013? Me nombran director del área de atención al estudiantado con discapacidad. Ahora va a cambiarse en breves nombres, es la unidad de atención a la discapacidad. Y claro, empecé a colaborar. Hay una red que depende de Cruz de Asuntos Estudiantiles, que es la SAPDU, que es los Servicios de Apoyo al Estudiantado con Discapacidad en la Universidad Española. Y en esa red se hablaba mucho de las pruebas de acceso, de las adaptaciones, tanto de las prácticas curriculares, extracurriculares, la docencia teórica, práctica, la movilidad, el empleo, pero no se hablaba nunca de extensión universitaria y mucho menos se hablaba de deporte. Claro, era un ave raris en ese contexto y allí que me planto yo valientemente en enero del 2016 ante Isabel Martínez Lozano, a la cual, o alguien de la Fundación 11, le mando un besazo. Ella es la directora de los programas con universidades y promoción del talento joven. Y le dije, Isabel, ¿y si hacemos este proyecto? Porque esta faceta no se está cubriendo, ¿no? Y me dijo, pues vamos adelante.
vamos adelante, lo diseñamos y trataba de dar un poco respuesta a eso. Y así surgió un poco el proyecto, intentando además identificar, como decías, dentro de ese modelo contextual de la clasificación de funcionalidad, discapacidad y salud de la OMS, qué factores estaban condicionando las tasas de práctica deportiva, o tanto facilitando o restringiendo, porque había poca evidencia hasta la fecha. Sí que Universia cada 2 años emite un informe de cuál es la situación de la discapacidad en la universidad, y había un dato que era sobre los programas específicos de ocio y deporte, y 2/3 de las universidades que participaban, porque al fin y al cabo es la carta de servicios, es decir, ¿qué ofrecemos las universidades españolas en todo, ¿no? Entonces, cuando llegas al ocio y deporte, solo 1/3 ofrecía algo. Pero claro, queríamos saber cómo era ese algo y por qué los otros 2/3 no estaban ofertando nada. Y en ese contexto fue donde surgió el porqué de ese proyecto. Uno de los principales problemas que has observado dentro de los inhibidores ha sido la falta de oferta, que me imagino que son de los programas deportivos dentro de la universidad, y también, claro, una parte muy baja de alumnos universitarios que tienen algún tipo de discapacidad. Esto se ha dado ha sido un estudio de cuántas estudiantes universidades. Pues mira, intentamos mezclar una metodología tanto cuantitativa como cualitativa. Lo que era el cuestionario, porque la manera de acceder era a través de, queríamos analizar esa dualidad de cómo lo gestionaban los servicios de apoyo a la discapacidad, pero también los servicios de deportes, porque es verdad, yo en ese momento, aunque vengo del mundo del deporte, yo soy licenciado en actividad física o doctor en actividad física de deportes, y es mi ámbito de actuación. Pero claro, en el ámbito de la discapacidad, que es el que te atiende y te hace ese apoyo, igual que tú te planteas una adaptación o una adecuación o un ajuste razonable, ahora que se habla más en la perspectiva inclusiva, para que esa persona pueda tener una participación plena en su vida universitaria, ¿por qué no el deporte, ¿no? Entonces, mezclamos los dos conceptos. Por un lado, los servicios de deportes y los servicios de atención a la discapacidad. Ahí, entre los dos, conseguimos entrevistar más 2 estudiantes que intentamos que nos aportara cada universidad. Intentamos hacer un total de 65 entrevistas en profundidad a 42 universidades, lo cual era representativo en cierto modo porque teníamos de grado, de máster, de doctorado, teníamos de varios grados o gradientes de discapacidad, porque sí que nos centramos en el 33% superior, de todas las materias, de todos los tipos de discapacidad. Intentamos que fuera un poco cubriendo y conseguimos que 350 estudiantes respondieran un cuestionario. Entonces, triangulamos la información de que te da un diseño cualitativo con análisis en profundidad y uno más cuantitativo. Cuando presentamos el estudio el año pasado en la sede allí de la Fundación 11, la verdad que cuando luego lo lanzamos a prensa, el dato que se quedó fue ese, un poco lo que acabas de decir. Solo el 20% del estudiantado con discapacidad en la universidad practicaba algún tipo de deporte. Y ahí te planteas dos cuestiones. Estás en un entorno de una etapa adulta donde a nivel de tu desarrollo y empoderamiento personal puedes utilizar el deporte no solo como un medio de salud y bienestar, sino como un medio de relacionarte, si al ser posible fuera de tu comunidad o de tu entorno cercano. Y luego también, por otro lado, la importancia que tenía la oferta de deporte a nivel competitivo, que no hay prácticamente nada, de deporte universitario me refiero, y luego el hecho de poder conciliar a aquellos que hacen deporte de rendimiento con los estudios, porque veíamos que cuando llegas a ese nivel, muchos de ellos tienes que plantearte esa conciliación. Y ahí han salido algunas conclusiones y algunas líneas. Entonces, y conseguimos identificar un total de 13 barreras y un total de 12 factores facilitadores, que los principales eran sobre todo es cómo se canaliza esa oferta, cómo se colaboran esos servicios para hacer esa oferta, y luego un factor que se ha reportado mucho también en la literatura es la preparación de los profesionales que podrían brindar ese programa deportivo. Ya no te digo solo específico, que es un poco lo que más conocemos, sino también de manera inclusiva. Y nos dio pie incluso para poder crear lo que llamamos una adaptación de un modelo australiano de deporte inclusivo. No es ir del deporte específico al inclusivo totalmente, sino que hay unos puntos intermedios y un poco un modelo circular de 6 posibilidades de practicar deporte en función de si es más o menos inclusivo, dependiendo de los apoyos que necesitas. De hecho, aquí en la Comunidad Valenciana
Trabajamos el concepto de inclusión inversa, intentando que se incluya dentro del deporte universitario autonómico, el CADU, está el goalball. La idea del goalball es que no esté el goalball como un deporte más, es intentar que en cada equipo, han participado 3 universidades, el año pasado iba a participar una cuarta, pero por la pandemia no se puso hacia la fase final, y que son Alicante, Valencia, UMH, y se incorporará la Jaume I de Castelló. Entonces la idea es que al menos haya un estudiante con discapacidad visual, pero el resto son compañeros de clase que se ponen la antifaz y hacen ese deporte. Entonces estás creando ya una oportunidad que un deporte totalmente específico, y ahí planteábamos ideas de cómo poder hacer en trofeos rectores, desde deporte de raqueta, que es relativamente fácil, pádel y tenis fundamentalmente, o el tema del baloncesto en silla, que por ejemplo los compañeros de la Universidad de Alicante ya están trabajando un poco en esa línea. Y por ahí va un poco las conclusiones, porque la verdad que las tasas de participación son muy bajas. Muy bien, casi nos has dado algunas recetas claras para ver cómo facilitamos ese acceso. La formación es muy importante a esos entrenadores, técnicos, profesionales que están allí dentro en los servicios deportivos de la universidad, y esa inclusión inversa, ¿no? Que como bien lo has dado el ejemplo del goalball, pues es lo que nos permite sensibilizar y, ¿por qué no?, y facilitar ese acceso y comprender la importancia del deporte inclusivo para los que tienen discapacidad y las personas y estudiantes que no tienen. Bueno, mi última sería pregunta o compartir una idea contigo es, ¿y ahora qué hacemos, Raúl, ¿no? ¿Qué has pensado que sea con el equipo de trabajo, en contacto con otras universidades, la nuestra, por ejemplo? ¿Cuál sería un punto a seguir en estos próximos tiempos, estos próximos años? Aunque sea un anhelo a veces, pero bueno, Sí, la no, pandemia, esto como todo, siempre hay una carta a los Reyes Magos, ¿no? bueno, Ahora que se aproxima pongamos la la carta Navidad. a los Reyes Magos entonces, O a sí. Papá Noel, según... Sí. Mira, pues el documento terminó, hicimos un resumen ejecutivo de 69 medidas alineadas en 11 líneas estratégicas. De hecho, las 11 de la 11, ¿no? Jugamos un poco en ese concepto. Y por un lado, si yo quería trabajar en la línea, pues seguir investigando en esa línea con proyectos europeos y tal, pero lo frenamos por ahora, pasar yo al tema de gestión. Lo hemos llevado, igual que está el SATDU, que depende de Club de Asuntos Estudiantiles, Deportes también tiene otro grupo. Se trató en 2 sesiones, una que se hizo aquí en Elche en el 2018, y luego una anterior, en el 17, ya se empezó a esbozar algo en otra que hubo en Málaga, si no me equivoco. ¿En Málaga? Es que fue una compañera, fue mi compañera Alba Roldán, que fue ella y un compañero de Valencia que lo comentaron. Y la idea, en las líneas clave un poco están en incrementar la oferta de actividades y las oportunidades de participación, jugando con ese continuo de la inclusión, pero también conociendo la demanda, porque a veces la oferta la tenemos que hacer en función de la realidad de población que tenemos. Acordar y trabajar desde el ámbito local, con clubes, con entidades, con el movimiento asociativo, que te permite hacer pues desde campus inclusivos, desde actividades de sensibilización, trabajar el nivel autonómico, que aquí en Comunidad Valenciana ya lo estamos haciendo, pero hace falta el salto a nivel nacional. Y eso es algo que el que tiene competencias en temas, igual luego Javier lo comentará, que en deporte escolar ya desde la CEDI han conseguido promover algo con su patrocinador principal, con Sanitas, pero sí que sería interesante hacer algo similar a nivel universitario para poder dar el salto, porque se ha hecho algo muy testimonial en natación, porque claro, los pones en una calle, puedes aplicar un hándicap de tiempo o haces un evento específico, que sea natación adaptada. Analizar bien la información, sobre todo cómo se presenta la información. Sigue habiendo muchísimo desconocimiento en el ámbito de la discapacidad acerca del deporte, y de verdad, todavía hay gente que piensa, pero es que pueden hacer deporte, o es que pueden hacer estos deportes, algo que para los que estamos en esto metido ya tantos años nos es tan familiar, para el público general de la discapacidad no lo tiene tan asumido. Intentar, también nos planteaban el tema del material, podemos crear, igual que hay un banco de productos de apoyo para el estudio, ¿por qué no plantearnos un banco de productos de apoyo para la práctica deportiva? Que tú le puedas facilitar una silla de ruedas para iniciarse en la práctica y luego ya pueda adquirirlo en propiedad. Nosotros hemos tenido un par de casos de que han acabado desarrollando carrera deportiva, facilitándole nosotros ese acceso al material que al principio es costoso. Formación, aquí en Comunidad Valenciana seguramente hagamos algo al año que viene, con un convenio que tenemos con Fundación Trinidad Alfonso.
Luego intentar pues, dotar dentro de los recursos humanos, si haces esa formación, no es que dotes un especialista, pero sino alguien que te lo conozca y que pueda hacer esa labor de interacción y relación con los servicios de apoyo a la discapacidad. Facilitar la conciliación para aquellos que tengan rendimiento, para evitar el abandono en etapa universitaria y en la medida de lo posible pues incentivar la práctica. Incentivar la práctica pues bien incluyéndolo hablamos muchas veces de ese suplemento currículum, suplemento europeo al título, ¿no? Entonces, pues bonificar esa participación de voluntariado, representación estudiantil y, por supuesto, participación en actividades deportivas, ya que el estatuto del estudiantado con discapacidad así lo reconoce, ¿no? Y además estamos viendo que no es practicar, es no pensar solo la vía competitiva o que sea una vía de acceso, sino mejora de salud, mejora de relaciones sociales y, como estamos viendo, como una vía de hacer deporte para mejorar incluso el rendimiento académico. Entonces, yo creo que esos son los retos que tenemos delante. Son muchos retos, ya ver cómo trabajamos todos juntos y lo ponemos en marcha. Vamos a dar paso ahora a nuestro compañero y amigo Javier Pérez para que podamos seguir con nuestro café. Javier, hola Javier, buenas tardes, te veo, estás ahí. Hola Javier. Hola Ariel, buenas tardes. Muy buena. Bueno, pues mira, ya Raúl nos ha puesto en la línea de trabajo, ya sabes cómo es esto, nos motivamos, nos vamos muy arriba con lo que hacemos y Javier, tú como director de la Cátedra Fundación Sanita de Estudios sobre Deporte Inclusivo, que ya lleva 10 años, recuerdo yo cuando nos vimos, cuando esto se inició por allí, pues, donde estábamos, creo que era en el Hipódromo de la Zarzuela, donde fue esa gran puesta de largo de la cátedra, lo que antes era el CEDI, el Centro de Estudio de Deporte Inclusivo, y ahora en los últimos años recibiendo todos los premios que se pueden, ¿no? Desde el Premio Nacional de Deporte en el 2018, en el 19 siguen recibiendo premios. Javier, ¿en qué situación estamos ahora con 3 años a la vista? ¿Cómo está la cátedra? Bueno, Ariel, muchísimas gracias por tu invitación, por supuesto a la Fundación General de la Universidad Autónoma, por este café. Es un café muy relajado, yo estoy aquí con mi café, afortunadamente estoy en casa y me lo he tomado como tal. O sea, estoy aquí disfrutando por supuesto, de la mesa redonda y estaba repasando ahora mientras veía a Raúl, pues los asistentes, ¿no? Y bueno, pues la verdad que es una maravilla poder compartir este ratito con compañeros, bueno, pues de toda la actividad física adaptada, he visto deportistas, compañeros al otro lado del Atlántico también. Felicitarte por la iniciativa, porque yo creo que es más que necesaria. Y luego decirte que, joder, es que estoy en casa y me siento en casa, porque con la mesa redonda que habéis planteado, pues es que es un placer, de verdad. O sea, que muy agradecido. Sí, Ariel, y decirte también que, bueno, ¿qué te voy a decir yo a ti? Si ya por aquellos años ya comentabas tú aquello de, ¿no? La historia de la cigarra y la hormiga, ¿no? Hace ya 20 años de aquello, ¿no? Diciendo, ¿qué pasa con los de la adaptada? Que no nos ponemos de acuerdo, que no encontramos nuestro sitio, ¿verdad? Pues aquello inspiró a muchos, ¿verdad? Y bueno... en el Inserso, sí, hace 20 años. Hace 20 años ya, ¿no? Y recuerdo que estábamos por allí, los Jesús Muñoz, los Raúl Reina de turno, estábamos por allí, algunos con algún pelón más largo que otro, y de verdad que yo creo, por lo que siento, que muchos seguimos con esa ilusión muy viva, ¿sabes? Seguramente los retos son algo distintos, pero yo creo que es, como dicen, el mismo paño con distintos mimbres, ¿no? Son realidades muy similares. Hoy tenemos muchos medios, por ejemplo, estos que tenemos ahora, todo lo online, pero yo creo que los retos son toros muy grandes los que tenemos por delante, ¿no? Y fíjate, ese toro, me preguntas por cómo, pues el CEDI, ¿no? Esos reconocimientos que hemos tenido, que te agradezco que los saques a relucir, porque cuando a uno le agradecen las cosas desde fuera, pues oye, pues no está mal, dices, oye, no nos lo vamos a creer, algo estaremos haciendo bien. Tengo que decir que nosotros siempre intentamos trabajar de la manera, no sé cómo decirlo, más humilde posible. Y es verdad que, bueno, cuando las cosas pues se hacen bien y uno se rodea de gente buena y de gente con ganas y con talento, pues las cosas con tiempo salen.
el CEDI fue fue una idea muy, seguramente un poco romántica, como mucho de lo que hacemos. Hay uno por ahí, me estoy acordando ahora uno, que se llama Javier San Pedro, que tú lo conoces también, que dice: jo, Javier, vosotros es que los que os dedicáis a esto de la adaptada es que sois todos buena gente. Dice. Sí, sí. Y yo digo: hombre, Javier, algunos estamos que a lo mejor no somos muy de fiar, ¿no? Y es verdad, estarás conmigo en que dices: joder, si este hombre se dedica al tema del deporte de discapacidad, malo no puede ser, ¿no? O mala no puede ser, ¿no? Entonces yo creo que eso es un valor que tenemos seguramente dentro del propio área y que a veces casi que incluso nos cuesta darnos cuenta. Y tiene que ser a veces algunos que vengan de fuera a decirnos: oye, que esto que hacéis está muy bien. Y eso fue lo que nos pasó con Fundación Sanitas y con Pues, Yolanda Herburu. fantástico. Me vas a decir, me vas a... Me voy a callar ya. Que diga que creyó en el proyecto hace 12 años y el proyecto pues sigue adelante. Sigue creciendo, sigue en ello. Bueno, eso es el gran valor que tiene el trabajo que se ha hecho. Mira, yo estaba viendo, como siempre, agradecerle siempre a ti y a la Fundación porque he participado en muchos de vuestros proyectos y de semanas de deporte inclusivo, pero me gusta, por esto de que estamos tan próximos nosotros a la escuela, me gustaría que nos dijeras cuál es la situación hoy del proyecto del día, ¿no? Del deporte inclusivo en la escuela, porque creo que ha movilizado a miles de alumnos en España y ahora en Latinoamérica, ¿no? Sí, bueno, el programa la verdad que está funcionando muy bien. Esta última semana, fíjate, con todo esto online, hemos retomado las charlas, las ponencias de los deportistas paralímpicos. Esta semana han sido 500 alumnos de 5 centros diferentes. Sé que está Mauro Grassi por aquí, el coordinador del programa. Y decirte que el programa de Deporte Inclusivo en la escuela, este es su 8º año, su 8º curso académico y digamos que es como nuestro proyecto bandera porque nos ha permitido aunar en un programa tanto lo que es una propuesta, bueno, pues que es una propuesta más, posiblemente mejorable, de distintos deportes que se trabajan de manera inclusiva. Tratamos de que el profesor tenga a su disposición una serie de materiales que le permitan adecuar sus prácticas a la hora de trasladar a su clase de educación física el deporte de personas con discapacidad, sea paralímpico o sea un deporte adaptado o específico. Y ahí nos hemos encontrado, pues porque las tareas que han diseñado los compañeros, los coautores, pues siempre han ido de la mano de un expertise muy bueno y siempre han ido de la mano de una institución detrás que, bueno, pues que nos ha avalado a la hora de decir, pues mira, pues yo, qué sé yo, un chukball, ¿no? Me estoy acordando ahora del amigo David García del Colegio Tres Olivos, nos ha permitido trabajar de la mano de gente que está trabajando esas modalidades deportivas y que conocen muy bien cómo trasladarlo al ámbito escolar. Y ahí bueno, entre esa apuesta y esa propuesta con el profesorado, hemos podido ir de la mano de estas instituciones que han hecho suyo la propuesta educativa. Y déjame decirte también que nosotros, pues, muy contentos, primero, de que la propia Comunidad de Madrid, la Subdirección General de Promoción Deportiva, lo haya incorporado dentro del plan de la Comunidad de Madrid de promoción de la actividad física y el deporte inclusivo, que nos ha servido muchísimo para difundir el programa entre los colegios de la Comunidad de Madrid. Nos llaman los centros: oye, Javier, que no me ha llegado el correo. Oye, ¿no? Entonces la Comunidad de Madrid, al hacer lo suyo, le ha dado un magnífico empujón a la iniciativa. Y luego, por otro lado, pues el hecho de que el programa está siendo soportado por el acontecimiento de especial interés público del deporte inclusivo, del Consejo Superior de Deportes. Entonces, nos permite el ir con garantías a los centros educativos y poner a su disposición, bueno, pues el programa pues en unas condiciones, creo yo, para los profesores muy favorables. Muy bien, Javier. Estamos siempre hablando de escuela primaria y también en enseñanza secundaria, por supuesto. ¿Cómo han recibido esa escuela primaria? Porque cuando uno trabaja con esos niños de 6, 7, 8, 9, 10 años, son magníficos. ¿Cómo lo han visto al impacto que tiene este programa en el patio del colegio, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, sobre todo en el último ciclo de primaria, en aquellos centros, por ejemplo, de atención preferente de la Comunidad de Madrid, ¿no? Los CEIP de atención preferente de la Comunidad de Madrid, incluso hasta nos han demandado muchas veces esa formación, ¿no? Recuerdo una formación en
el CETIF, en el norte, en el centro en el Colegio Guadarrama. Estoy acordando ahora de que es la atención preferente de motóricos, como se denomina aquí en Madrid. Sí. Y bueno, trabajar de la mano pues con los profes del centro, con los fisios, con los terapeutas ocupacionales, con los profes de educación física, y el programa venía a darle un poco sentido al papel de la educación física, que seguramente hay que, bueno, pues reiterar y demandar en esta fase tan difícil que nos está tocando vivir, porque nos quedamos sin que los pequeños que tienen que disfrutar de la actividad física, pues lo hagan en unas condiciones todavía más de exclusión, ¿no? Creo que el programa sirve para que los docentes tengan nuevas herramientas, que tengan el acceso a un deportista que les inspire y que tengan también en la plataforma una posibilidad de crear sus propias herramientas. Fantástico. Nosotros en ese acompañamiento estamos encantados porque nos permite seguir creciendo, y creo que son ya, si no me equivoco, son 28 modalidades deportivas que se ofertan en la plataforma, en el programa, que parte, por cierto, de los materiales están en abierto, y cada día más recibimos bueno, pues, solicitudes de colaboración y del llevar a cabo el programa en muy diferentes contextos. Fíjate que has comentado tú en la escuela primaria que estamos casi que un tercio de los centros son de primaria. Eso nos ha hecho que demos un paso atrás, que intentemos que el programa sea permeable a las distintas legislaciones de las comunidades autónomas, porque pues cada una tiene su currículum diferente, Por supuesto. a las distintas modalidades de los centros educativos, a las distintas modalidades de escolarización, centros de educación especial, de atención preferente, centros convencionales, o incluso diferentes países. O sea, hemos hecho formación en Colombia, hemos hecho formación de la mano de la ECID en Latinoamérica, y tenemos algún proyecto que ojalá fructifique también en países latinoamericanos. O sea que estamos muy contentos, la verdad. Y bueno, el reto casi me lo estás diciendo, formación, pero ¿qué te gustaría en los próximos años? Porque hay 3 años más y luego se irá ampliando porque hace poco han renovado la ilusión, ¿no? El convenio Sí. para poder seguir. ¿Qué haremos? ¿Qué se hará? Bueno, haremos, ya me sumé al proyecto. No, tú eres parte. Además, y ahora va a hablar Raquel. Tú hiciste, creo que es una propuesta maravillosa de grupo inclusivo con personas con discapacidad intelectual, y bueno, son unos materiales que también en su día pues ya apoyó Down España, y bueno, Sí. son materiales que también fíjate, tanto el movimiento asociativo con Down como la propia Federación Española de Rugby, bueno, son conocedores de los materiales y los usan, ¿no? Los tienen a su... Perfecto. Entonces, fíjate, seguramente ese sea el reto. Lo comentaba Raúl antes, el hecho es que necesitamos más demanda. Es decir, por ejemplo, si sabemos que solo un porcentaje muy pequeño, pequeñísimo, no llega al 1% de las personas con discapacidad en nuestro país, no disfrutan del deporte en situaciones de contexto deportivo, de club deportivo, de competición deportiva, estamos hablando de una inclusión real. Es decir, cuando hablamos de inclusión, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de unos poquitos. ¿Dónde está la gran masa crítica? Con Mingo en su día, acuérdate, en el 2008 hablábamos de la punta del iceberg, ¿no? Estamos solamente disparando a aquellos que han tenido la suerte o la posibilidad de acceder a la práctica, pero el resto, ¿dónde está? Yo creo que ahí estamos solamente dirigiendo nuestros esfuerzos a un porcentaje muy pequeño, y seguramente haya que dar un paso atrás, abrir los brazos a la hora de colaborar con instituciones que nos ayuden a difundir el mensaje, instituciones obviamente principalmente públicas, clubes deportivos, para facilitar el acceso de la escuela al contexto deportivo, y trabajar realmente para posibilitar, independientemente de que sea el formato inclusivo, no inclusivo, específico, pero que las personas con discapacidad tengan la posibilidad de probar del disfrute del deporte. Así es, Javier. Es el reto. Hablaba contigo en esas charlas que tenemos a veces mientras tú llevas a tus hijas a la práctica deportiva y con la Ahora voy a por pequeña ello. tienes que estar en los parques y jardines y nosotros hablando allí. Probablemente esa plataforma también debería estar en la formación inicial del profesorado, del grado de primaria con la mención en educación física, ¿no? Porque yo entiendo que
la sensibilización hacia los futuros profesores tiene que partir en la formación de grado y tener acceso a esa plataforma en las facultades de formación de profesorado, que luego salen a las prácticas, ahora mismo están en las prácticas, los de tercer año, en las primeras prácticas de observación, el próximo año en cuarto están nuevamente en los centros de infantil y primaria. Si esa herramienta estuviese a disposición en la formación de grado, pues sería maravilloso, porque esa es la manera de sensibilizar y preparar al profesorado joven con 20 años, con 21 y que va a salir al mundo laboral o a seguir perfeccionándose ya con una idea, ¿no? Si es un reto, me gustaría que fuese ese. Bueno, fíjate que estaríamos hablando de esa formación inicial, ¿no? De los, en este caso, los maestros o los graduados en ciencias del deporte, por ejemplo. Fíjate, el año pasado que lanzamos, hicimos una actividad muy bonita que fue el seminario de deporte inclusivo que fue dirigida especialmente a los profesores de actividad física y deporte adaptado de los INEF. Claro, al final los profes un poco hacemos y deshacemos a nuestra manera, ¿no? No podemos imponer la utilización de un determinado recurso, obviamente, pero ¿por qué no? Ponerlo a disposición de ellos estaría muy bien, ¿no? Bueno, lo cojo como una posibilidad de crecimiento, por supuesto. Vamos a iniciar con los que han sido compañeros tuyos en la Universidad Autónoma, cuando te has iniciado en tu docencia universitaria, que están en el grado de primaria con la especialidad en educación física, pues que lo pongan en marcha, porque sería maravilloso y vemos qué es lo que pasa. A tu disposición. Muchas gracias. Para cerrar esta parte, que luego seguramente entraremos en los debates, algo más de transmitir desde esta oportunidad de café a los que nos están escuchando. Todos me imagino que saben cómo llegar a la plataforma de la cátedra, ¿no? Bueno, gracias, Ariel. En nuestro caso, deporteinclusivo.com es la cátedra, donde tenemos las diferentes líneas de actuación, investigación, formación, tenemos el área de actividades, algo que nos lleva mucho tiempo últimamente, que es el tema de la asesoría, ¿no? El juntarnos y el compartir las ideas. Iniciativas como es la colaboración con las federaciones deportivas, pero el programa en concreto es deporteinclusivoescuela.com y ahí en contacto al correo de info estamos encantados de que muchas gracias por colocar el enlace. Sí. Estamos a vuestra disposición, deporteinclusivoescuela.com y acabo con la reflexión. Nosotros hablamos de lo que llamamos día a la carta. El día a la carta es que es una propuesta que nace en el colegio, en este caso para principalmente la secundaria, pero que es una herramienta que se puede adecuar y por eso hablamos de día a la carta, ¿no? A lo mejor es un club que quiere hacer una actividad formativa en su entorno o es un colegio en concreto. Ahí lo dejo. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Ahora vamos a escuchar a Raquel cómo ha logrado transformar la idea de un club y vamos a dar paso a Raquel para que podamos compartir con ella. Bueno, Raquel, ahora saldrá con nosotros. Y así podemos. Hola, Raquel. ¿Me oís? Sí. Te iba a decir, te toca el turno, nos toca el turno. Nos toca el turno, sí. Siempre ha sido y es un placer trabajar contigo en ese proyecto. Y bueno, la primera vez que nos hemos conocido te pregunté cómo surge el proyecto, ¿no? ¿Cómo ha sido esa idea? Me gustaría que la pudieras transmitir, cómo ha sido esa idea de plantarte en la Universidad Autónoma y decir, a ver, tenemos que lograr o convertir este club en un club inclusivo. ¿Cómo surgió la idea, Raquel? Hola, bueno, buenas tardes. Nada, agradeceros esta invitación. La verdad es que es una oportunidad que deis a conocer acciones que estamos realizando y que muchas veces no tienen la visibilidad que nos gustaría, pero que esto sirva como una plataforma para ver que se sigue trabajando en el tema de la inclusión en el deporte. Bueno, comentaros que realmente, o sea, yo soy codirectora. La idea un poco surge por una necesidad que detecté en el Club de Rugby Alcobendas, pero lo que sí que hice fue rodearme de unos buenos profesionales. En este caso, pues recurrí a Ariel y a través de Ariel pues salió el proyecto y yo era un poco ese vínculo con el
con el club y el poder desarrollarlo. Realmente la idea surgió creo que en el 2014 cuando yo desarrollé un congreso, un encuentro de diversidad en el deporte para la ciudad de Alcobendas y uno de los ponentes pues, fue Ariel. Pues de esas charlas ya sabéis cómo es Ariel, ya hablas con él, que es bastante entrañable poder hablar con él. Le planteé eso que yo detectaba en el club de Alcobendas porque yo estoy muy metida, bueno, yo dentro de todos los perfiles que hay, yo realmente de departamento de educación y deporte no tengo nada que ver, soy arquitecta, pero estoy muy vinculada al rugby por un tema familiar, tengo un marido e hijos que juegan al rugby. Y aparte yo estuve realizando labores de delegada dentro del club para las categorías inferiores. Entonces sí que detecté, nos llegaron chicos con diversidad funcional cognitiva y que a los pocos meses abandonaron la actividad. Entonces yo ahí ya detecté que algo estaba pasando. A mí me hubiera encantado que hubieran continuado con la práctica deportiva e incluso había hermanos de jugadores que iban a ver a sus hermanos y se quedaban un poco apartados, que no practicaban la actividad, pero sí que estaban participando visualmente un poco del encuentro, ¿no? del entorno donde se está desarrollando esta práctica deportiva. Y a raíz, pues fueron todos, son como acciones que se van encadenando y que llegas justo a la persona adecuada que te dice, a ver, esto se puede hacer, esto lo podemos desarrollar. Lo propuse a la Junta, después de varias charlas o varios encuentros con Ariel, le dimos una forma y creo que, pues no sé, 5 años después, desde aquel primer encuentro en el 2014 hasta ahora mismo, creo que ha habido una evolución muy, muy positiva dentro del club. Y bueno, los objetivos están conseguidos, pero sí que se puede seguir trabajando. Entonces, realmente el trabajo surge por una necesidad detectada. A lo mejor si yo no hay otra persona que entra en contacto con Ariel o con la Universidad Autónoma, en este caso yo creo que la persona con la que contacté fue, dio todo al proyecto, pues creo que a lo mejor no se hubiera desarrollado como lo hemos desarrollado. Yo creo, Raquel, a ver si comparte esta idea, cuando preguntaba dónde surge, depende de dónde surge la idea del club, de querer ser un club inclusivo, así son las respuestas y los procesos que han logrado desarrollar vosotros, ¿no? Yo preguntaba, ¿de quién sale la idea? ¿Del staff técnico, de los técnicos? No sale de allí. ¿Sale del cuerpo directivo, de presidencia? Tampoco sale de allí. Entonces sale porque hay una necesidad de los niños y las familias que lo manifiestan y tampoco surge de allí. Entonces sale de las familias de los jugadores que no tienen discapacidad intelectual y que están en la escuela de rugby, tampoco. Y entonces, Raquel, ¿de dónde sale? Pues sale de tu visión. Y a partir de salir de esa visión vienen las dificultades y las barreras que hay que superar, que son muchas, es decir, la sensibilidad por parte de los padres que tienen niño con discapacidad o niña, de los que no lo tienen, del técnico, de todos los apoyos administrativos, y ha sido un proceso muy largo, ¿no? ¿Cómo resumirías ese proceso? Porque entiendo que han hecho formación por todas partes para llegar a que se comprenda qué es lo que se quiere, ¿no? A ver, el camino ha sido duro. La verdad es que hubo que convencer a una junta directiva de la necesidad, porque sí que teníamos jugadores o potenciales jugadores con diversidad funcional cognitiva que estaban en el club y que conectaban y desconectaban o que se encontraban dentro del campo, pero no participaban activamente de la actividad. Entonces, hubo que presentarlo bien a la Junta. Hubo que buscar patrocinadores porque evidentemente gracias a Fundación Sanitas y volvemos como Javier, creo que el apoyo de Iñaki Ereño, Yolanda Herburu y Jesús Bonilla en mi caso también, que está también metido dentro del club de Alcobendas, fue muy importante. Urbaser también nos ayudó mucho a lanzar el proyecto, CREAP y Urbios. Bueno, fueron 4 empresas privadas y una fundación, 3 empresas y una fundación que nos ayudaron a lanzarlo. Conseguimos herramientas, conseguimos trabajar y lo primero que hicimos
creo que fue el trabajo más importante, es empezar a sensibilizar familias, pero sobre todo formar. El tema de formación a técnicos con esos encuentros en formación que llevamos a cabo durante los 3 años que duró el proyecto. Pero creo que ha sido un trabajo donde creo que el mayor esfuerzo ha sido en la formación a técnicos, porque nosotros aportábamos desde la universidad esos técnicos de apoyo que realmente estaban para que la actividad se siguiera y no hubiera interrupciones, y que en un momento dado, si nuestro jugador sentía la necesidad de desconectar del grupo, hubiera una persona que lo pudiera atender, pero que el grupo continuara y él volviera a incorporarse. O sea, que al final era una labor de un técnico de apoyo a pie de campo que ha hecho una labor muy importante, y que nuestra finalidad, nuestro objetivo es que al final ese técnico de apoyo fuera también haciendo esos apoyos muy puntuales, porque al principio eran más temporales, ¿no? Más hacia un jugador concreto, pero luego al final ese mismo técnico de apoyo nos daba posibilidades de ir apoyando diferentes grupos. Y luego sensibilización a jugadores y a familias. Creo que también la labor de la sensibilización a familias y la visión que teníamos de la inclusión en el deporte. No queríamos destacar ni detectar esos chicos, esos jugadores con necesidades de apoyo, e intentamos normalizar dentro del club las situaciones, de forma que incluso en las jornadas de sensibilización a las familias, muchos padres decían, bueno, pero ¿qué jugador es el que necesita apoyo? Digo, pues si tu hijo está en esa categoría, que hay un chico que tiene un técnico de apoyo y no sois capaces de detectarlo, es que estamos trabajando bien, porque están todos trabajando en la misma línea, en el mismo nivel, y con esos apoyos estamos consiguiendo que todo se normalice. Yo creo que ese era también uno de nuestros retos, ¿no? El conseguir que la inclusión se normalice y que todos puedan trabajar en la misma línea, pero con unos chicos con más apoyo y otros chicos con otro apoyo. Efectivamente, recuerdo que el club lo que quería, y tú fundamentalmente, es que el niño o el jugador, niña o niña que entraba a las escuelas, sea sub-14, sub-12, sub-10, estuviera entrenando todos los días que le toca al grupo que le toca, y no de vez en cuando, sino todos los días, con su técnico de apoyo, con esos apoyos puntuales, intermitentes o permanentes, según el caso, en aquellos que tenían un diagnóstico de trastorno de espectro autista, donde el apoyo era permanente en las diferentes... Y claro, para eso hay que tener recursos y técnicos de apoyo muy formados, ¿no? Y creo que lo que habéis hecho bien también en el club es desarrollar todos los procesos, porque tenéis definido los procesos desde que suena el teléfono o llama a la persona, y cómo ese niño es hasta que llega a su técnico de referencia con el técnico de apoyo, y luego el proceso de evaluación, cómo llega a la familia. ¿Eso lo habéis desarrollado? Sí, volviendo un poco a lo anterior, bajo mi visión, yo lo que no quería es crear un equipo solamente con chicos con diversidad funcional cognitiva, y además con diferentes edades. Yo quería que todos los jugadores cronológicamente siguieran en su categoría, y además con esos técnicos de apoyo subieran de categoría porque les correspondía subir de categoría, no porque no hubieran adquirido sus habilidades, se tuvieran que quedar en una categoría inferior hasta adquirirlas. El rugby es un deporte que simplemente por el aspecto físico caben un montón, es bastante inclusivo, pero además cada uno tiene su labor, y no tienes por qué tocar balón para participar en el juego, simplemente en la acción ya estás participando. No es como otros deportes que es necesario, pues son más competitivos y es necesario pues tocar ese balón, que te pasen el balón, meter esa canasta, meter ese gol o pasar el balón a la red contraria. El rugby no. Entonces, con ese formato de deporte creo que esa era la idea. Luego, en cuanto a lo que sí que generamos, es verdad que fueron unos protocolos de acceso, o sea, cuando un jugador llegaba, cualquier jugador que entrara en el club, cualquier, no con o sin necesidades de apoyo, hay un protocolo establecido, y los delegados
deben rellenar una ficha con todos los jugadores. Entonces, si no lo rellenan directamente los delegados, sino que son las familias los que ya tú empiezas a hacer una serie de preguntas y ya detectas qué jugador puede estar, podemos activar ese protocolo, ¿no? Podemos estar pendientes con nuestros técnicos de apoyo en el campo, que además veo que está Vivi también conectada por aquí, que es una de nuestras técnicas. Ellos son capaces ya con esa alerta ya de inicio, son capaces ya de dar un seguimiento a ese jugador, ¿vale? Entonces, si conseguimos que los técnicos de apoyo estén con estos jugadores, pero además tenemos formado a nuestros técnicos, que a lo mejor nos ha pasado desapercibido o que muchas veces las familias no te dan la información que tú estás solicitando porque prefieren que sea tratado de otra manera, ¿no? O sea, que sea el jugador no sea destacado frente a otros por un trato diferente, que los técnicos estén formados y sean capaces de activar ellos ese protocolo. Pues al final esa rueda comienza. Entonces, ¿cómo vamos pasando por todos los estados? Hasta que el jugador, bueno, pues ya está y conseguimos que esas capacidades, aprovechar lo mejor de sus capacidades al final y conseguir sus habilidades. Así es, Raquel. Yo creo, bueno, el proyecto ha terminado. El club está en manos del club de seguir desarrollando el proyecto, lo tiene. Esto ya también es parte de lo inclusivo, porque no siempre va a estar un proyecto durante mucho tiempo. Está el tiempo que se necesita o el tiempo que por circunstancias está. Yo creo que el club tiene en la mano todas las herramientas. Hay técnicos, como decías, Vivi, que está por ahí, y otros tantos que han pasado que podrían estar perfectamente continuando en el club, o verdaderamente el club ya tiene sus técnicos pues sensibilizados para seguir la labor, ¿no? Y la última pregunta, para ya dar paso a Alberto, te quería decir si ese protocolo de actuación con todos los manuales que ha generado el proyecto, esto se podría transferir a cualquier otro equipo que no sea solo de rugby, podría ser a una escuela de fútbol, de balonmano, para lograr que ese club pueda ser un club inclusivo? Sí, yo creo que el trabajo que hemos desarrollado con vosotros, de la mano con la universidad, no solo nos ha hecho ver que para este club Alcobendas, sino es para otros clubs de rugby. Sobre todo está basado en el rugby base, no avanzamos sobre el rugby senior, que sería nuestro siguiente objetivo. Y lo que está claro es que es un protocolo, no sé si llegará universal, ¿no? Para cualquier deporte, porque al final no habla del rugby como especificación, luego ya en el campo ya es específico del rugby, sino que habla cómo un jugador entra en un club y cómo ese club recibe a este jugador y cómo el club pone en marcha una serie de acciones para que el jugador dé continuidad a esta práctica deportiva. Bueno, de hecho, uno de los cursos que dimos lo llamamos psicología deportiva, pero el curso lo enfocamos hacia la diversidad funcional cognitiva. O sea, realmente el reclamo fue más hacia la psicología deportiva, pero todo lo que incluyó el curso, nos dimos cuenta que es que se podía aplicar desde la visión de la diversidad cognitiva hacia cualquier deporte y cualquier jugador. O sea, o sea, yo creo que sí, que se puede extrapolar a cualquier deporte. Hay mucho material, como ha dicho Javier, que se puede utilizar y realmente es un muy buen proyecto que con 3 años de aplicación se deja preparado bien a un club para luego que ese club siga andando solo, como es lo que hemos realizado en el Alcobendas, ¿no? Ahora mismo el club podría desarrollar solo su actividad. Muy bien. Muchísimas gracias, Raquel. A ver si tenemos tiempo o hay preguntas donde podamos profundizar en algo. Gracias. Gracias en a este caso, le vamos a dar paso al profesor Alberto, que es nuestro último tertuliano en este café. Alberto, ¿cómo estás? Bien,
Muchas gracias, Ariel. Nada, voy a presentar al compañero y amigo Alberto Sanz, compañero en la Universidad Autónoma, y él pues nos va a transmitir realmente qué es esto de inclusivo, Alberto, porque tú todos los fines de semana y días de semana lo estás haciendo, ¿no? Es decir, Alberto es profesor, es técnico, es director técnico, es todo, pero mirar, es jugador inclusivo o jugador unificado, como le llaman en Special Olympics. Es decir, él está todos los días. Cuando tienes que estar en el evento o en el partido, tú lo estás, ¿no? ¿Cómo se vive ser ese profesor, monitor y jugador unificado o inclusivo, Alberto? Bueno, pues en primer lugar agradecer, como todos, a la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid por la invitación a este café. Ya hemos quedado que alguien tiene que pagarlo, no sé quién, pero alguien tendrá que pagarlo presencialmente. Y al departamento, nuestro departamento, por facilitarme el poder estar aquí, ¿no? En lo que me comentabas, bueno, pues se vive, ya son 25 años vinculado al ámbito de la actividad física, fundamentalmente con personas con discapacidad intelectual. Como bien decías, en ello he pasado por todas las etapas, simplemente técnico, simplemente director de la escuela que tenemos creado, director de la dirección de deportes del centro en el que colaboro. Y por último, bueno, yo creo que nosotros de alguna manera desde el centro, y bueno, conoces a Amadeo, que ha sido el impulsor de todo esto desde los años 80, él para mí ha sido un visionario de todo esto porque ya en los finales de los 80, primeros de los 90, cuando yo empecé a colaborar, ya vivíamos la inclusividad, es decir, ya vivíamos en las ligas sociales locales de baloncesto, ya vivíamos el jugar con los jugadores de nuestro club con discapacidad intelectual, jugábamos con ellos, conjuntamente con ellos, y para nada pensamos que esto ahora sí iba a ser el deporte inclusivo. Jugábamos porque consideramos que teníamos que jugar. Este Amadeo fue un visionario y nos inculcó desde siempre que el deporte para nosotros y la actividad física en concreto era una excusa para ofrecer visibilidad a las personas con discapacidad. Y empezamos por nuestro municipio y poco a poco fuimos creciendo a lo largo de ese municipio, bueno, pues en la Comunidad de Madrid, llegando a ser, pues yo creo que en su momento fuimos un club de referencia dentro de la Comunidad de Madrid, porque éramos el club con más participación, normalmente a nivel local, a nivel autonómico y a nivel nacional, e inclusive a nivel internacional, ¿no? Del movimiento que había en su momento. Ha sido, bueno, yo creo que es de las distintas actuaciones que llevo yo dentro de la actividad física adaptada, a nivel de gestión de instalaciones deportivas o a nivel de participación, en esta llevo 25 años y todavía me niego a bajarme del barco de estar entrenando, estar participando y jugando. Tal vez la etapa más gratificante es ahora que puedo entrenar, ser el entrenador y en determinados momentos puedo compartir el espacio con jugadores y poder ser uno más de esa competición, ¿no? Como hacemos actualmente. Decía, Alberto, ¿cuándo recuerdas aquella primera participación en Special Olympics cuando has ido como jugador? Sí, eso fue... ¿Albacete fue el primer Albacete, torneo? 2011, creo que fue. 2011. Fue 2010, 2011 o El primer 2012. campeonato nacional de fútbol Sí, unificado. efectivamente. Pero nosotros ya llevamos 3 o 4 años en la liga social del municipio participando de esa manera. Y curiosamente establecíamos una norma, establecimos dentro de nuestro propio equipo una norma que era que teníamos que ser 3 jugadores sin discapacidad dentro del equipo y 4 personas con discapacidad dentro del equipo. Y esto anecdóticamente nació de un torneo que nos invitan a jugar en Boadilla del Monte, en un torneo donde nos dicen, oye, como jugáis con el club, Alberto, engaña a 3 o 4 de tu equipo de fútbol y veníos a jugar un torneo, pensando que era un torneo donde íbamos a compartir espacio con personas con discapacidad y equipo, ¿no? Esa era la primera visión que se hacía. Y nuestra sorpresa fue cuando llegamos allí y ningún equipo tenía personas con discapacidad, al menos que pudiéramos observar, ¿no? Que pudiéramos ver. Y el único equipo que presentaba jugadores con discapacidad intelectual era el nuestro. Y bueno, yo recuerdo, te acordarás de Josetti y Rubén, dije, creo que esto es una encerrona que me vas a pagar en algún momento. Y la experiencia fue buenísima, muy, muy buena. La experiencia fue muy buena a nivel, los jugadores sacaron competencias que nunca habíamos visto. Jugábamos en la liga en su día de FEDI, ¿no? Perdona, de FEAPS, que ahora es FEMADI, ¿no? Y sacaron competencia y eso nos dio la idea de que realmente si ellos eran capaces de sacar competencias, no solo del propio fútbol, sino competencias sociales que no habían puesto de manifiesto en mucho tiempo que habíamos jugado con ellos,
pues entonces nos propusimos empezar a participar en las ligas sociales de fútbol. Habíamos tenido una experiencia baloncesto y fútbol sala, pero el fútbol 7, por su marco, nos daba un entorno y un espacio muy adecuado para hacerlo. Y en mi opinión, en la liga social ha sido la experiencia más inclusiva que he vivido yo y que sigo viviendo y que no creo que pueda vivir. Es raro vivir algo más inclusivo, porque hablaba Raúl y hablaba Javier, ¿no?, de esos aspectos también sociales, ¿no? Y también lo hablaba Raquel. Y lo que nos ha proporcionado a nosotros es que podamos competir con ellos, hacer este deporte unificado, ¿no?, que ahora llama Special Olympics, ha sido todo lo que nos ha ofrecido el tercer tiempo. Es decir, hemos vivido una experiencia inclusiva no solo en el juego, porque ganamos, perdemos y empatamos. Yo ahora me reconozco como una persona súper competitiva, es decir, cuando salgo a competir, compito y no quiero perder nunca. Creo que eso también lo hemos inculcado y es bueno porque les hace manifestarse de manera de lo más competentes posible, ¿no?, en cada momento, y realmente entendiendo cuál es el entorno en el que nos movemos. Y eso ha hecho también que ganen el respeto del resto de los contrarios, es decir, que han visto que si bajan un poquito el nivel les ganamos y por tanto que tienen que competir, que nos presionan en todo el campo, que hacen todo lo posible por ganarnos. Y ha conseguido que el tercer tiempo, es decir, cuando se acaba y vamos a tomar esa cervecita de rigor, ¿no?, como todos los equipos de Liga Social, pues entonces nosotros como equipo nos vamos a tomar la cerveza y compartimos tiempo y espacios con otros equipos, y a su vez se mantienen conversaciones en las que al principio solo se hacían con nosotros, pero que ahora la conversación con cualquier miembro de cualquier otro equipo. Y creo que hemos conseguido, pues eso, una experiencia de lo más inclusiva posible, porque no solo ha quedado en la mera participación, sino que ha quedado también en el entorno en el que nos movemos, ¿no? Yo creo que eso es verdaderamente, como dices tú, lo inclusivo, ¿no? Porque lo vives de hace tiempo, no se llamaba el deporte inclusivo, era el deporte, posiblemente el concepto de deporte para todos. Todos estamos, todos tenemos oportunidades, nos dan oportunidades, el contexto nos da y allí que estamos trabajando, ¿no? Bueno, pasándolo bien, jugando y creciendo juntos, porque eso es lo que han hecho estos deportistas, ¿no? Lo que sucede es que, claro, estar en el medio entre ser el educador, el técnico, el entrenador, pues hay que tener ese equilibrio para facilitar ese crecimiento personal, no solo desde el punto de vista del desarrollo de las competencias, ¿no?, cuando adquieren las tareas motoras para la habilidad concreta en el fútbol, sino lo otro, como decías tú, más bien lo personal, la autoestima y las relaciones interpersonales, sociales que da esto, ¿no? Hablabas de Amadeo, efectivamente, con Amadeo hablábamos allá por el año 88-89, que todavía estaba ANDE, la Asociación Nacional, todo el movimiento pensando en 90, y Paralímpico Barcelona 92 y Madrid Paralímpico, que fue el primer Paralímpico en Madrid. Y en esos años ya hacíamos algo de inclusivo en natación en Pozuelo, porque lo que hacíamos primero es compartir espacio, y del espacio en las propias relaciones sociales, pues pasaban los chicos con algún diagnóstico de discapacidad funcional cognitiva a los grupos normalizados que le llamaban en aquellos momentos, y fluía con total naturalidad el momento, ¿no?, que al fin y al cabo yo siempre le llamo que es un proceso. El deporte inclusivo es un proceso de deporte que lo que hace es que las personas con o sin discapacidad puedan compartir un momento juntos y un momento determinado. Bueno, yo creo que estamos justo en el minuto 40-41 para poder abrir, si así lo decide Cristina, si quien está con nosotros, para poder comenzar un ciclo de preguntas, de intervención de los participantes. Ariel, le comentamos que ya tenemos varias preguntas a través del chat, y la primera de ellas no indica a qué ponente va dirigida, pero dice así: ¿cuál es la opinión sobre que ahora a todo se le dice que es inclusivo, aunque en realidad es algo adaptado? Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, cualquiera de mis compañeros podría responder perfectamente. Eso sí, yo les pediría a los profesores que están invitados en muchas conferencias, como es Raúl o como es Javier, que también se puedan posicionar en cuanto a la pregunta que acaba de hacer nuestro participante, nuestro oyente, el que está ahí. Pero cualquiera evidentemente lo puede hacer, ¿no? Porque este debate sale siempre de esa manera. Seguimos. A ver, por favor, vosotros. Yo mismo, mira, la verdad que la pregunta es súper pertinente, y una vez en un debate de estos acababan diciendo que el papel lo soporta todo.
Es decir, escribimos inclusivo y cuando tenemos que cuestionarnos si realmente tenemos la capacidad o los recursos o la actitud para poder ser realmente inclusivos. Es verdad que inclusivo es un movimiento, es una aspiración a la cual debemos llegar y, como decíamos, no es quedarnos... Ahora estábamos discutiendo precisamente los servicios con un proyecto que quiere hacer ANECA, que es la agencia que gestiona, muchos en el ámbito académico conocemos, y se quiere evaluar el grado de inclusión de las universidades. Y sale ese debate. Es decir, cuando hablamos de una adaptación, cuando hablamos de un ajuste, realmente estamos viendo la diferencia para intentar que vaya hacia la normalización. Y siempre lo pongo entre comillas. Pero es que hasta que lleguemos a la capacidad de diseñar o sea todo basado en el diseño universal de aprendizaje, al menos en el ámbito académico, ¿no? Claro, hablamos muchas veces en deporte, ahora otros compañeros pueden decimos inclusivo, depende qué nivel. Con Javi Pérez tuvimos un debate muy interesante sobre la terminología con el libro blanco y hay que saber dónde toca cada cosa y cada concepto. Pero es que el deporte de personas con discapacidad, que es el término que se ha acuñado y el que defiende la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, deporte federado de competición, es exclusivo, es lo contrario a lo inclusivo. Desde el punto de vista que te dice, usted tiene que tener un grado de impairment o de mínima deficiencia elegible para poder participar. Entonces tenemos que saber, pero creo que donde hablamos del deporte para todos, en el deporte educativo, en el deporte recreativo, es la aspiración a la que debemos ir. Pero estoy de acuerdo contigo que realmente hay una parte de adaptación que siempre estará ahí presente y que no debe estar reñida, es simplemente saber que necesitamos realizarla y dar respuesta para tener la mayor equidad posible. Bien, gracias, Raúl. Bueno, mientras Javi si tiene una respuesta para ello, o Alberto, yo sí le preguntaría a Raquel que pues, si puede contestar, porque Raquel sí que ella es muy, que es inclusivo y que no lo es, ¿no? Dentro de su club, y lo ha luchado siempre con la directiva y con los padres, ¿no? Porque ella siempre ha dicho inclusivo es, si tiene estas condiciones y entonces el club sí es inclusivo. Raquel, ¿es inclusivo el proyecto del Club Alcobendas? Eres malo haciéndome esa pregunta a mí. Porque... A ver, no, yo lo que sí que he defendido un poco, pero por el modelo de proyecto que hemos llevado a cabo en el club. O sea, que sea inclusivo es que el jugador participe como cualquier otro jugador. O sea, que entra en el club, tiene un protocolo, tiene un seguimiento, tiene un técnico de apoyo y juega un partido, que es lo que realmente hemos conseguido. Por ejemplo, en el rugby se está generando también un rugby inclusivo con unas reglas adaptadas, ¿no? O sea, no es el rugby que yo estoy desarrollando en base, es otro camino. O sea, al final ¿qué es lo que nos interesa? Que los jugadores practiquen una actividad, ¿no? Y esta actividad tiene que llegar de diferentes vías. Yo, por ejemplo, para la base, considero que el jugador tiene que estar como cualquier otro jugador. Ya cuando despegue hacia la categoría senior, ya habría que buscar ese rugby. Si puede dar continuidad en los equipos senior, muchas veces, y lo hemos visto cuando participamos en aquel partido que jugamos de rugby inclusivo senior con chicos de senior, o sea, con el rugby adaptado, lo que era el rugby adaptado. Entonces, para mí rugby inclusivo es eso, que el jugador llegue y practique con normalidad la actividad. Lo que yo le hago es que le facilito que la practique con un técnico de apoyo y con un técnico formado. O sea, no quiero que esos jugadores que necesitan apoyo me los llevo a una esquina del campo. No quiero, o sea, quiero que estén con todos. Y para mí esa es la inclusión. Pero también la inclusión es en el momento en el que pueden entrar en el club, pueden participar de la vida del club. O sea, son conceptos, pero si me lo preguntáis, lo que yo he llevado a cabo en el club y lo que he defendido en la junta directiva ha sido esto, que mi jugador entre y juegue y se duche y siga practicando, y si son 3 días, son 3 días, y que no desconecte. O sea, que ese jugador haga la temporada completa, que no porque yo no le pueda atender, no va a poder dar continuidad a ese deporte. Y es un poco lo que sí que hemos conseguido, ¿no? Gracias, Raquel.
Bueno, quizás podemos dar paso a otra pregunta y volvemos sobre el tema, ¿no? Porque siempre es para debate. Raúl, siempre tenemos esa pregunta en todos los foros y me parece muy oportuna. Si te parece bien, puedes, Cristina, puedes leer otra de las preguntas. Vale, otra asistente nos pregunta, ¿en un deporte que se considere inclusivo, es adecuado dividir por género? Bien, pues también está abierto a vosotros y podéis hacerlo. Cualquiera de los... es genérica la pregunta, cualquiera puede responderlo. Bueno, yo vuelvo a mi caso, si queréis. Se dio en el club que quería, o sea, dentro del programa que estábamos desarrollando inclusivo, pues hubo una parte que quería hacer rugby femenino de base, o sea, en las categorías inferiores. Pues nosotros, Ariel y yo, defendimos que esas chicas, esas niñas que querían jugar, deberían estar jugando en su categoría. Pero sin embargo, lo que hicieron en un determinado momento es apartar a las niñas. Para mí eso no es un concepto inclusivo. O sea, el apartarlas y llevárselas en otro horario, en una esquina. Entonces, al final, creo que debemos potenciar en el caso de la base. O sea, yo estoy hablando de deporte base. Yo creo que a lo mejor un deporte más senior o para más mayores, pues a lo mejor sí que hay que hacer esa diferenciación, pero en el rugby, por ejemplo, por simplemente contacto. O sea, un placaje a una chica con una edad de 17, 18 años no es lo mismo que un placaje cuando son más pequeños, que al final es más un juego. Entonces, bueno, pero esa es mi visión desde el rugby, desde la base. Alberto, ¿cómo? Yo creo que la segregación o la diferenciación de sexo en el deporte inclusivo, en mi experiencia, no ha tenido mucha cabida. Es decir, que nosotros en los deportes que practicamos a nivel unificado juegan tanto hombres como mujeres o niños como niñas. No hay una diferenciación. Es cierto que si damos el salto, como dice Raquel, a lo que es el deporte competición y yo en mi parte como técnico incito, como es lógico, a que mis jugadores cuando saltan al campo compiten, pues entonces sí hay una diferenciación en el sentido que lo que está estructurado es que los hombres compiten a categoría senior en un lado y las mujeres compiten en otras categorías, o sea, en otros espacios, ¿no? Entonces, cuando queremos dar el salto a ese deporte que está arreglado, no queda más remedio que atenerse a esa norma. A nivel entrenamiento o a nivel cuando participamos en un deporte unificado o en un campeonato que organiza ya sea Special Olympics o la federación, a través de eso, pues no existe discriminación por sexo o segregación por sexo. Competimos hombres y mujeres juntos. Pero a nivel federativo o a nivel reglamentario hay momentos que nos toca hacerlo de una manera u otra. No percibo, a lo mejor es mi forma de verlo, no percibo algo malo en hacerlo en un marco o en otro. Simplemente las normas están establecidas de una manera y participamos tal y cual están las normas establecidas. En las ligas sociales, por ejemplo, no está establecido y, por tanto, una mujer puede competir con nosotros. Y, de hecho, lo ha hecho. No pasa nada. Con nosotros, con la mujer, ¿no? O sea, ya uno nunca sabe acertar cómo decirlo, ¿no? Muchas veces. Entonces, simplemente en nuestro caso nos adecuamos al marco normativo que exista. Simplemente. Javier, ¿cómo lo ves? Bueno, me parece apasionante. O sea, seguramente estoy completamente de acuerdo con Raquel con el planteamiento que ha hecho del deporte inclusivo. En mi humilde opinión, esa práctica conjunta entre personas con y sin discapacidad ha quedado claro, escuchando a Alberto, que no es nada nuevo. El profesor Javier Hernández ya hablaba de esto en la revista Punch en el año 2000. Sí. No hemos inventado la rueda, ni mucho menos. Lo que pasa es que sí hemos hecho en estos años, creo yo, y a lo mejor también es una pregunta que lanzo yo a los compañeros de la mesa y a ti, Ariel, también, es el hecho de que mi opinión es que el deporte inclusivo, tal cual lo entendemos ahora, ha ayudado a visibilizar el deporte a las personas con discapacidad. Es decir, le ha hecho presente, desde una perspectiva más de la iniciación deportiva. Porque cuando necesito adecuar las reglas para fomentar la participación conjunta, estoy, lo que algunos llaman, bueno, el romper el reglamento y demás, eso lo hago en un contexto de iniciación educativa y funciona relativamente bien, funciona bien. Estoy dando oportunidades. Eso pasa, por supuesto, por el hecho de que el técnico, el profesor, tenga un mínimo conocimiento de la discapacidad, de la modalidad y del colectivo con el que está tratando.
El problema de fondo aquí, y a algunos a lo mejor les se rasgan las vestiduras con esto, es que las federaciones del deporte de las personas con discapacidad y las federaciones deportivas en general, unas por miedo a perder su cuota de poder y otras pues por no tener mucha idea de lo que se les viene encima, pues dice, pues ahora suena bien esto del deporte inclusivo, pues vamos a usarlo, deporte inclusivo. Y mezclamos churras con merinas. Y eso explica el hecho de que a día de hoy muchas instituciones digan deporte inclusivo, deporte inclusivo, deporte inclusivo, y sea como el muñequito que va ahí ¿no? Al lado del volante, ¿no? Moviendo la cabecita así y no sé qué estoy diciendo, ¿no? Y eso a veces hace daño también, porque desconocimiento también hace que, os lo has comentado Raquel, ¿no? Seguramente el rugby lo has comentado perfectamente, en mi opinión, es un deporte con unas posibilidades maravillosas de dar la oportunidad a personas que tienen capacidades muy diferentes. Y eso es un valor que tiene el rugby. No lo tiene seguramente otro deporte. Pero también hay que saber que un chico con síndrome de Down no tiene las mismas necesidades que un chico con TEA. Y eso obviamente, y ahí necesitamos a ese embajador, que yo creo que Raquel tú lo encarnas perfectamente, ese embajador en el club o en la estructura deportiva que diga, aquí esto hay que hacerlo. Ese es el embajador que nosotros buscamos en la institución con la que colaboramos. Ese que se lo cree y sabe las necesidades del practicante que quiere participar. Porque yo me río, perdóname que diga, que del deporte inclusivo, cuando hablamos de cuota de participación del 1,5%, por ejemplo, universitarios, o del 0,3% en el deporte convencional de personas con discapacidad. ¿A quién estamos incluyendo? Estamos dejando fuera al 98% de la gente. No hablemos de inclusión, hablemos de participación. El deporte inclusivo es una opción más, no es la mejor. Es una más, pero ¿lo vamos a cargar el deporte específico? Ahora, es que por eso es tan importante este debate, Ariel. Muchas gracias por traerlo aquí. Sí, sí, y lo has dejado muy claro. Además de eso, te agradezco la sinceridad y la profundidad. Como dices, ¿no? Si hay alguien pues, que a veces se siente molesto por lo que se dice, lo has puesto pues muy claro, blanco sobre negro, la realidad, ¿no? Muchísimas gracias. Creo que tenemos 2 preguntas más y nos vamos acercando a la hora de cierre. Si quieres, por favor, Cristina, la puedes formular a las 2 preguntas y distribuimos o cada uno de nuestros participantes la puede contestar, si te parece bien. Vale, perfecto. Pues las leo de seguido. La primera sería: los entrenadores, monitores y profesores de educación física no siempre tienen conocimientos específicos sobre cómo tratar o integrar en el deporte a personas con capacidades diferentes. ¿Existen metodologías innovadoras que puedan aplicar estos profesionales? ¿Ofrece la Universidad Autónoma de Madrid especialización en este sentido? Y la segunda pregunta diría: cuando hablamos de inclusión y discapacidad, existe una gran diversidad, ya no solo de diferentes colectivos, sino también de cada individuo. ¿El deporte inclusivo tiende a diseñar planes de actividad física personalizados? ¿Existen innovaciones que permitan ofrecer estas soluciones individualizadas a un precio asequible? Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Las preguntas son profundas y largas para responderlas en el caso que vamos a intervenir todo. Y a mí me gustaría, pues luego preguntó la Universidad Autónoma tiene la formación, pero evidentemente casi todas las universidades en su formación de grado y luego en otras tantas formaciones de posgrado que se hace. De hecho, la Universidad Autónoma tiene un máster oficial sobre la formación para los profesionales ya graduados en ciencia de la actividad física, justamente en el ámbito de las personas con discapacidad. Alberto Sanz, que nos acompaña, es profesor y coordinador de alguna de las asignaturas de ese máster. Haciendo referencia a la Universidad Autónoma y luego, por supuesto, en la formación de grado sí, porque tiene asignaturas que son obligatorias en tercer año, obligatorias durante un semestre, y otras optativas en cuarto, que también habla aborda los contenidos sobre el ámbito de deporte, actividad física, salud y poblaciones con necesidades especiales. Por lo tanto, desde nuestra parte creo que está la respuesta. Por supuesto que la Universidad Miguel Hernández también tiene permanentemente formación de grado y posgrado, como lo ha explicado Javier Pérez. Si alguno de ellos lo puede ilustrarnos, decirnos algo al respecto, muy bien. Y lo segundo, ya para cualquiera de los ponentes que pueda dar una respuesta, ¿no? El que quiera, por favor.
Sí, por favor, Cristina, la última la puedes volver a repetir. Sí, por supuesto. La última pregunta, sí, perdón. La última pregunta decía, cuando hablamos de inclusión y discapacidad, existe una gran diversidad, ya no solo de diferentes colectivos, sino también de cada individuo. ¿El deporte inclusivo tiende a diseñar planes de actividad física personalizados? ¿Existen innovaciones que permitan ofrecer estas soluciones individualizadas a un precio asequible? Gracias. Muy bien, muchas gracias. A ver quién podría dar respuesta a este último planteamiento. Yo por iniciarlo, si queréis, porque en el caso del rugby desarrollamos el rugby en pictogramas. Lo que pasa es que se nos quedó ahí. Y porque, bueno, desarrollamos porque teníamos chicos con TEA que vimos la necesidad de comunicarnos con ellos, con el técnico de apoyo, a través de los pictogramas. Y creo que es un proyecto súper bonito a desarrollar y es algo muy individualizado para estos casos. Y Javier, te lo lanzo a ti y a la universidad, o sea, el proyecto está ahí y creo que es necesario. Y no solamente vale para el rugby, lo llamamos rugby en pictogramas, pero creo que vale para cualquier deporte y al final es poder desarrollar una actividad con una comunicación con el jugador, o sea, darle todas las posibilidades o todos los materiales para que el aprendizaje y el desarrollo de las habilidades se lleve a cabo y al final intentar sacar el máximo de las capacidades de los jugadores. Entonces, individualizado, claro que sí, existen. En nuestro caso, yo hablo sin ser técnico de deporte como sois vosotros, o sea, que yo os estoy hablando desde el trabajo que hemos desarrollado con la autónoma en el rugby, pero creo que hay herramientas para personalizar esos aprendizajes y extraer lo mejor de cada jugador. Evidentemente, yo creo que sí, y es súper importante desarrollarlos, además. Yo te recojo el guante, Raquel. Venga. Nos ponemos manos a la obra y además con el precedente y además el que nos une, que es Ariel, pues yo sí quería hacer una reflexión sobre la segunda pregunta, que es relativa al hecho de esos planes individualizados de deporte inclusivo. En estos últimos años, en estos 3 últimos años, hemos tenido la oportunidad, junto con distintas federaciones deportivas, de trabajar en el desarrollo de competiciones oficiales inclusivas. En concreto, este año pasado fueron 7 deportes, 7 federaciones deportivas. Y claro, el proceso que implica, y la pregunta creo que también hablaba de innovación, el proceso de innovación que supone que una federación deportiva, por ejemplo triatlón, o por ejemplo tenis de mesa, o natación, o atletismo, piense que tiene que darle vueltas a su sistema de competición sobre lo que ya tiene para dar cabida a personas con discapacidad, creo que supone un elemento transformador de primer orden. Punto 1. Punto 2. Ha habido un proceso de refinamiento de esos reglamentos de manera que al final, claro, una modalidad deportiva se adecua seguramente a un tipo de discapacidad mejor que a otro. ¿Qué decir del baloncesto, verdad, Alberto? O sea, por ejemplo, ¿no? Pensando en el baloncesto de personas con discapacidad intelectual, no tiene casi nada que ver con el baloncesto en silla de ruedas. Son deportes diferentes para colectivos distintos, ¿no? Y claro, fomentar la inclusión en esos 2 deportes debería abordarse de manera diferente, porque los colectivos tienen necesidades diferentes. Bueno, pues esto nos ha llegado a un punto en el cual con estas federaciones, también un poco liderados también por Fundación Sanitas, se han dicho, el año que viene, después de Tokio, los Juegos Inclusivos se van a realizar en España. Y eso implica que tiene que haber un reglamento escrito. Claro, y esta es un poco la dicotomía, ¿no? Lo rompedor del asunto es, tenemos algo tan diverso como es el deportista que viene, con discapacidad y sin discapacidad, y luego una realidad deportiva que habla de un deporte, que no tiene nada que ver el rugby con la natación, o el taekwondo o el judo. Entonces, lo pongo esto como ejemplo de a veces no complejo, pero sí el proceso de mejora que supone a una institución pensar que tengo que adecuar mi servicio a la diversidad que plantea mi deportista. Así es, así es. Bueno, el debate daría para mucho. Yo creo que estamos sobre el tiempo ya. Entonces, Cristina, creo que deberíamos ir cerrando esta maravillosa mesa
que hemos trabajado todos de forma conjunta gracias a la Fundación. Javier o Raúl, que estáis en universidades y que somos universidades hermanas y luego muy amigos en todo esto, habría que recoger un guante y hacer algo similar y seguir construyendo espacio para podernos comunicar, que hace falta. Estoy seguro que con todo ello nos vamos a enriquecer, ¿no? ¿Os parece bien? Por lo tanto, pues si no tengo nada más, pues los despido a todos con un fuerte abrazo. Gracias, Alberto, aunque tengo que verte ya para hacer las adendas del próximo año. El próximo año no, del próximo año, pero... Bueno, sí, del próximo año. Gracias, Raquel. Sigo en contacto contigo y seguiremos viendo cómo va el proyecto. Raúl, un fuerte abrazo. Que vaya muchas gracias. Por allí, por la universidad. Y Javier, pues aquí nos tienes, siempre dispuesto a poder seguir trabajando de forma conjunta. Te toca hacer las veces de papi, que lo tienes que hacer por partida triple, y creo que tienes que salir corriendo por los niños. Así que me despido de todos y gracias a todos los participantes y todo lo que nos ha estado escuchando. Será hasta otro momento.